Sutura continua en punto B. Para dar inicio con esta sutura se debe incidir por afuera del corte haciendo un nudo simple. Debajo de este vamos a incidir de afuera hacia adentro para salir por el borde derecho. Posterior a este, en el mismo borde derecho, vamos a incidir por debajo con una ligera inclinación para pasar y salir al borde izquierdo. Una vez que ya salimos por el borde izquierdo, nuevamente pasamos al borde derecho por afuera para incidir por debajo y salir nuevamente al borde izquierdo. Recordemos que esta sutura, su característica es ser adosante e invaginante no perforante. Se utilizan en órganos huecos como vejiga e intestino. Sucesivamente se va a estar utilizando este patrón hasta el término del corte. Recordemos que debemos de jalar un poco para mantener un poco de rigidez. Debemos tomar mucho en cuenta las distancias equidistantes entre las mismas suturas del borde derecho como del borde izquierdo. Una vez que terminamos, hacemos un nudo de cirujano. Veamos cómo quedó aquí la sutura. Sutura continua Parker-Kerr. Se utilizan con pinzas hemostáticas para mantener el muñón cerrado de forma temporal, suturando por encima de ella con un patrón de Cushing. Se extraen poco a poco estas pinzas debajo del patrón de Cushing y al tensar la sutura se invierten los bordes. Recordemos que esta sutura es invaginante perforante y se utilizan en órganos huecos para el cierre de muñones. Es así como queda nuestra primera capa. Y a continuación se coloca una segunda capa con patrón Lambert para sobrecoser el muñón. Después se anuda el hilo acoplado a la aguja con un cabo creado al principio del patrón Cushing. Tenemos que tensar bien, jalar. Y es así como finalizamos. Sutura continua colchonero. Se inicia la incisión por afuera del corte, haciendo un nudo de cirujano. Después entramos al borde derecho por fuera para pasar por debajo y salir al borde izquierdo. En el mismo borde vamos a incidir por afuera para pasar por debajo y salir al borde derecho. Una vez saliendo de este punto del lado derecho, incidimos otro punto en este mismo borde para pasarlo al izquierdo, y así sucesivamente. Siempre vamos a tener que mantener puntos equidistantes de los puntos del lado izquierdo como derecho. Se ajusta y continuamos con este patrón. Esta sutura continua de colchonero es evaginante, perforante y su uso es en piel, tejidos subcutáneos y fascia. Una vez que terminamos con esta sutura, se cierra con un nudo de cirujano y es así como queda nuestra gran sutura. Sutura continua jareta. Se incide por la parte superficial del órgano de afuera hacia adentro de la luz. Se pasa todo el hilo hasta dejar un cabo. Este cabo debe estar suelto y volvemos a incidir
de afuera hacia adentro. La incisión, la distancia de la incisión de afuera hacia adentro no debe ser grande. Debe ser, ahora sí que la curva que da la misma aguja. Ajustamos el hilo. Continuamos con este patrón de sutura. Recordemos que esta sutura es invaginante, no perforante, y se utiliza en órganos huecos y muñones, también en la resolución de prolapsos rectales o vaginales. Aquí estamos continuando con la sutura en toda la circunferencia hasta llegar al punto en donde comenzamos. Vamos a cortar el cabo grande y agarramos los dos cabos, ajustamos hasta cerrar la luz del órgano. Se cierra con un nudo de cirujano y es así como queda nuestra sutura. Sutura continua Cushing. Se inicia la incisión fuera del corte con un nudo de cirujano. Después, entramos por el borde derecho hasta el borde izquierdo. Saliendo de este punto izquierdo, volvemos al borde derecho, donde se incide otro punto debajo del punto que ya estaba, para así pasar por arriba al borde izquierdo. Y abajo de este punto izquierdo, incidir otro. Así sucesivamente. Vamos a hacerlo del borde derecho que pase al borde izquierdo. Y bueno, tratando de que los puntos queden equidistantes, nos podemos guiar de los puntos anteriores. Recordemos que esta sutura es invaginante, no perforante, y se utiliza para refuerzo de órganos huecos. Debemos ajustar muy bien el hilo. Y por último, vamos a cerrar dejando un pequeño jal. De ahí nos anclamos y cerramos. Cortamos y es así como queda nuestra sutura. Sutura continua, punto simple. En esta sutura nos vamos a anclar afuera del corte con un nudo de cirujano. Después de este nudo, vamos a entrar por el borde derecho hasta salir al borde izquierdo. Ajustamos y volvemos a incidir por el borde derecho hasta salir al borde izquierdo. Ajustamos muy bien y nuevamente entramos por el borde derecho y salimos al borde izquierdo. Estos puntos deben de quedar cercanos entre sí, equidistantes tanto del borde derecho como del borde izquierdo. Y recordemos que esta sutura es adosante perforante. Se utiliza para piel, tejidos subcutáneos, fascias, músculos, línea alba, enterotomías, anastomosis intestinales, estómago, en el tracto urinario,
hernias diafragmáticas y anastomosis traqueal. Para cerrar la sutura se incide por el borde izquierdo dejando un ojal y ajustando con un nudo de cirujano. Se corta y es así como queda nuestra sutura. Sutura continua con él. Nos vamos a anclar con un nudo de cirujano. Desde ese punto vamos a incidir en el borde izquierdo. Lateral al borde izquierdo nos vamos a pasar al borde derecho del cual vamos a entrar y sobre ese mismo borde vamos a salir. Ajustamos el hilo y nos pasamos al borde izquierdo, entrando y saliendo por ese mismo. Una vez ya saliendo de ese borde izquierdo, volvemos a entrar por el borde derecho, salimos por ese mismo borde y ajustamos. Esta sutura es invaginante perforante y se utiliza en órganos huecos como estómago e intestino. Nuestros puntos deben de quedar no tan separados, pero tampoco tan cerca. Para finalizar, dejamos un ojal, ajustamos con nudos de cirujano. Y es así como queda nuestra sutura. Sutura continua candado. Vamos a empezar anclándonos afuera del corte con un nudo de cirujano. Posterior a este anclaje, vamos a incidir por el borde izquierdo, pasando por debajo hasta el borde derecho, dejando un ojal y pasando el hilo entre estos dos bordes. Ajustamos, volvemos a incidir a partir del borde izquierdo hasta el borde derecho, dejamos el ojal, pasamos el hilo por debajo de estos dos bordes y volvemos a ajustar. Recordemos que esta sutura es adosante hemostática y se utiliza para la piel. Como vemos, se van haciendo nuestros candados, tenemos que ir ajustando y la fuerza de esta sutura se basa a partir del lado del cual empezamos a incidir. Para cerrar, vamos a dejar un ojal, vamos a hacer un ojal y luego vamos a finalizar con un nudo de cirujano. Y es así como queda nuestra sutura. Sutura continua, punto subcuticular, intradérmico o subdérmico. Su afrontamiento es adosante. Se utiliza para unir tejidos subcutáneos o intradérmicos como su nombre lo indica. Para realizarla, iniciaremos haciendo un punto simple fuera de la línea de incisión. A continuación, tomaremos uno de los bordes e incidiremos en la unión dermoepidérmica para salir en la misma línea. Tensionamos suavemente la sutura y tomamos el borde contrario para realizar el mismo procedimiento. Una vez más, tomamos el borde contrario e incidimos. Realizaremos este procedimiento hasta que los bordes queden unidos por completo.
Como podremos observar en la siguiente imagen, la sutura queda cruzada. Una ventaja de esta sutura es que corre por debajo de la piel, por lo que el resultado será estético. Lembert continuo. Para realizar este punto, iniciaremos haciendo un punto simple fuera de la línea de incisión. A continuación, tomaremos uno de los bordes y entraremos lejos de la línea de incisión para salir cerca de esta. Después tomamos el borde contrario y entramos cerca de la línea de incisión por fuera y salimos lejos de esta. Tensionamos y realizamos el mismo procedimiento las veces que sean necesarias para unir los bordes. Este punto es invaginante no perforante. Se utiliza para órganos huecos como estómago o intestino. Sutura discontinua punto en X. Este punto es adosante y de resistencia. Se utiliza para forzar suturas continuas en laparotomías, para unir fascias, músculos y piel. Para realizarlo, vamos a entrar a 5 centímetros de la línea de incisión por fuera de uno de los bordes. Vamos a salir por abajo del borde contrario, fijándonos siempre de que éste sea equidistante al punto en el que entramos. Luego entraremos en el borde contrario a 5 centímetros, entraremos por fuera y saldremos por dentro del borde contrario. Después realizaremos un nudo de cirujano y observamos cómo la X se forma. Sutura discontinua punto en U horizontal. Este punto es invaginante no perforante. Sirve como refuerzo para la cavidad abdominal. Para realizarlo, entraremos a 5 centímetros de la línea de incisión y saldremos por el borde contrario. Seguido de esto, entraremos por el borde por el que salimos y saldremos en el borde contrario. Aquí podremos observar cómo se forma la U. Realizamos un nudo de cirujano y el punto en U horizontal está listo. Sutura discontinua punto en U vertical. Esta sutura sirve de refuerzo. Se utiliza para piel, tejido subcutáneo y fascias. Para iniciar, se debe entrar por uno de los bordes dirigiendo la aguja al lado derecho de la incisión. A continuación, tomamos el borde contrario e incidimos paralelamente de la línea de incisión. Para terminar la sutura,
simplemente se ajusta y se realiza un nudo de cirujano. En la siguiente imagen podremos apreciar la sutura. Sutura discontinua punto simple. Esta sutura sirve para piel, tejido subcutáneo, fascias, línea alba, enterotomías, anastomosis intestinales, estómago, tracto urinario, vasos sanguíneos y nervios. Para iniciar, se debe entrar en uno de los bordes cerca de la línea de incisión, para después pasar por debajo de ella y salir en el borde contrario. En el cierre se realizará un nudo de cirujano y se cortarán los cabos. Sutura discontinua punto Halsted. Este punto es invaginante no perforante. Se utiliza para suturar vísceras huecas como el tracto digestivo. Para realizarla, entraremos lejos en uno de los bordes y saldremos cerca de la línea de incisión. Luego tomaremos el borde contrario y entraremos por fuera cerca de la línea de incisión y saldremos lejos de esta. A continuación, entraremos del mismo lado de donde salió la aguja y sacamos cerca de la línea de incisión. Tomamos el borde contrario y volvemos a entrar cerca de la línea de incisión para salir lejos de esta. Nos quedarán 2 cabos del mismo lado y solo anudaremos. Sutura discontinua punto Lembert. Este punto es invaginante no perforante. Se utiliza para suturar órganos huecos o imbricaciones de fascias. Para realizarlo, incidiremos en uno de los bordes a más de 5 centímetros lejos de la línea de incisión y saldremos cerca de la línea de incisión. Después tomaremos el borde contrario y entraremos cerca de la línea de incisión y saldremos lejos de esta. Al final tomamos el cabo corto y anudaremos la sutura.